del cuerpo de Cristo por medio del bautismo representa nuestra redención y nueva vida. Amén. Porque Cristo es nuestro Redentor. Él es el medio que Dios usó para que todos nosotros pudiéramos alcanzar una nueva vida. Amén. Entonces, siendo así, Cristo nuestro Redentor y nosotros siendo pecador, ¿verdad? Hemos entendido que la sangre de Cristo tuvo poder para perdonarnos todos nuestros pecados, ¿verdad? Y dándonos una oportunidad por medio del bautismo de nacer de nuevo y empezar como bebés, ¿sí? Porque entendemos que el bautismo es el medio que Dios ha usado para que podamos tener una nueva vida. Amén. Porque en el agua que hacemos morir el viejo hombre, nos desvestimos del viejo hombre y nos revestimos del nuevo que es el espiritual. Amén. Entonces, en esta noche vamos a hablar acerca de lo que es el bautismo en agua. Y la próxima semana, otra vez si me da tiempo esta noche, vamos a hablar lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Espero que Dios pueda permitir que usemos ese tiempo que tenemos con mucha sabiduría y poderlo desarrollar de la mejor forma para la edificación del pueblo. Amén. El bautismo en agua es un bautismo del creyente. Es un acto físico que expresa una verdad espiritual. En el bautismo en agua decimos, en realidad, que compartimos con Cristo el hecho de su muerte y resurrección. Obviamente, la persona bautizada no muere al pecado como lo hizo Jesús, sino que da testimonio público que ha hecho de que se está valiendo de la obra de Cristo. Como Cristo murió al pecado, por tanto, Él ahora muere simbólicamente al pecado. Quiere decir que en el bautismo del agua, es como yo lo venía diciendo, eso es cuando entramos en conciencia, ¿verdad? Porque todos nosotros, antes de llegar al conocimiento de Cristo, vivíamos inconscientemente pensando que todo lo que hacíamos era correcto, ¿verdad? Y nadie podía decir que éramos pecadores, porque no lo aceptarían nunca, ninguno de nosotros. Como ese viene a decirme pecador, sin entender que en realidad todos somos pecadores, ¿verdad? Y que no hay justo ni siquiera uno, dice la palabra, ¿verdad? Y muchas veces le he enseñado, y valga la redundancia y la repetición de esto, es que lo que a nosotros nos constituye todos como pecadores, aunque estemos en Cristo Jesús, es la santidad de Dios, es la pureza de Dios. ¿Verdad? Dios es demasiado santo para que consideremos de nuestra vida como algo bueno o algo sin pecado, ¿verdad? Porque en Dios no hay pecado, Él es puro, Él es santo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros entendemos que a causa de que nosotros mismos no podíamos despojarnos de nuestros pecados o autoperdonarnos de nuestros pecados, Dios tuvo que pagar un precio enviando a su Hijo en la cruz para que por medio de Jesús pudiéramos ser redimidos y pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Amén. Entonces, por medio de este sacrificio es que nosotros somos perdonados. Y cuando yo doy la clase del bautismo, yo siempre enseño, ¿verdad?, que el hecho es que nosotros no podemos volvernos con nuestra propia fuerza y borrar todo lo que hemos hecho en nuestro pasado, ¿verdad? ¿Cuántos recibieron clase de bautismo? ¿Verdad? Y es lo que yo enseño, ¿verdad? Que nadie puede volverse atrás y decir, bueno, déjame ir a borrar, ¿verdad? Todo eso engaño, toda esa mentira, todas esas maldades que yo hice, voy y lo borro y después borrón y cuenta. No, eso no sucede así porque nadie lo puede hacer. Pero Dios en su infinita misericordia, en su gracia, en su amor, ¿verdad? Dijo, bueno, yo voy a borrar el pecado del mundo. Entonces envió a su Hijo en la cruz, en propiciación de todos nosotros, ¿verdad?
y su sangre derramada borra nuestras iniquidades, borra nuestros pecados. Amén. Pero ese hecho se logra cuando nosotros activamos la fe en lo que ya Dios hizo por nosotros. Mientras esa fe no cree en ese sacrificio tan importante que Dios hizo, el sacrificio queda sin efecto, ¿verdad? Es inefectivo porque nosotros tenemos que poder creer que lo que Dios hizo fue para salvarme a mí. Porque no podía autosalvarme ni autoperdonarme. Él tuvo que hacer un sacrificio para perdonarme. En el Antiguo Testamento vemos a un pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad? Que tenía que hacer sacrificio. Todos los años, una vez al año, tenía que presentar un cordero, 2 palomas, dependiendo de la posibilidad de la familia, ¿verdad? Y presentaban en sacrificio esos animales, ¿verdad? Para que Dios le perdonara sus pecados, ¿verdad? Pero al ver Dios que ya se había vuelto como una rutina, sin importancia, porque el pueblo pecaba, hacía el sacrificio y volvía a la misma recreación pecaminosa, ¿verdad? Entonces Dios dijo, bueno, yo voy a hacer el sacrificio, yo lo voy a hacer. Voy a usar mi cordero, ¿verdad? Un cordero inmolado, un cordero perfecto. Lo voy a sacrificar para que por medio de ese cordero todos los pecados sean perdonados. Ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Pero del hecho al sacrificio debe de haber una conexión con nosotros, y la conexión que debe de haber con nosotros es la fe. Yo tengo que creer que lo que Dios hizo por mí es lo que me va a salvar. Entonces, cuando yo creo en ese sacrificio, el único sacrificio que Dios hizo por mí, entonces empiezo a confiar en este solo sacrificio y a desechar todo lo que yo había aprendido en el mundo, ¿verdad? Todo lo que había aprendido para recibir este único y solo sacrificio que Dios hizo por mí. Entonces, por cuanto ya he creído, es el momento en que yo digo, bueno, ahora yo necesito desvestirme de ese hombre pecaminoso. Y es ahí donde nosotros vamos al agua, como símbolo de morir al hombre ya contaminado, desvestirnos del hombre contaminado y recibir el nuevo según nuestro Dios. Amén. Y ahí entonces el hombre carnal queda sepultado y nace el hombre espiritual. Por eso que en el bautismo, ¿verdad? Jesús dio una demostración. Él no necesitaba ser bautizado, pero dio una demostración de que cuando salió del agua, vino el Espíritu de Dios en forma de paloma. ¿Y que dijo Dios? Este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Y es lo mismo que Dios dice de nosotros cuando salimos del agua bautizado. Es lo mismo que dice Dios de nosotros, porque dice que todos los que son revestidos del Espíritu Santo son ¿qué? Son hijos de Dios. Entonces lo mismo dice Dios cuando recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ya entonces no viene a ser porque yo sea perfecta, sino porque el sacrificio de Jesús fue suficiente, perfecto, para limpiarme y serme presentable delante de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos al agua, y es lo que nosotros realmente estamos diciendo. Amén. Estamos confirmando nuestra fe. Amén. Entonces, al entrar en el agua y ser completamente sumergido, es simbolizado el entierro de la vieja naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza es dejada debajo del agua y la persona es entonces simbólicamente resucitado
resucitada a la nueva vida en Jesús. Declara que vivirá para Jesús como sus discípulos. Dice el libro de Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es muy importante que nosotros como cristianos le demos una gran importancia en lo que se acaba de decir allí. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que somos cristianos, no es el decir lo que tiene que probarlo, es el hacerlo, es el hecho, nuestro hecho que tiene que comprobar que realmente somos cristianos. Porque sucede de que mucha gente dicen que son cristianos y lo creen, por eso lo dicen, sin darse cuenta que han hecho a Cristo una religión más, cuando Cristo no es una religión más. ¿Por qué? Porque no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia todos los domingos. O sea, es un cumplimiento del hombre donde el hombre piensa que con sus hechos ya está agradando a Dios. Con congregarse, con decir que es cristiano. Pero sus hechos delatan que no son. Simplemente son personas que contribuyen dentro de la iglesia en ciertas cosas y en ciertas prácticas, pero en el vivir. Si digo, más no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, entonces la manifestación de ese vivir tiene que ser un Cristo vivo en mí. Amén. De manera que yo, al decir que yo soy cristiano, que yo tome conciencia de decir lo que yo soy, no lo soy ya, sino yo soy lo que Cristo es en mí. Entonces, lo que yo vivo ahora, lo vivo en el Hijo de Dios. Espérate, la hermana Gisela había solicitado primero. Perdona, hermana, yo no quería desconectarme de ese. Buenas noches, el Señor les bendiga. Yo quería compartirle algo, cuando usted hablaba sobre eso, es cuando nosotros abrazamos la identidad con el Señor Jesucristo, al momento ya de conocerle y volver a Él. Pero usted sabe, dice, y Él murió por nuestros pecados, por eso hay una necesidad de un redentor, y Él fue nuestro redentor y es nuestro redentor. Amén. Entonces, esa es la identidad que nosotros tenemos que abrazar día Amén. a día. Amén. Todos los días de nuestras vidas. Y no espere que, mira, tu familia, tus amigos te van a desconocer cuando realmente tú abrazas el carácter de Cristo, mi hermano. Pastor, el lunes estaba dando una clasecita y le decía a los alumnos la diferencia entre honestidad e integridad. Es lo que usted está diciendo. Honestamente son cristianos, pero íntegramente no son cristianos. Eso Sí, gracias por el aporte, muy importante. Entonces, debemos de entrar en esa concientización, porque al no entrar en esa concientización, en vez de hacer, en vez de ser edificadores, lo que nosotros hacemos es hacemos daño. Porque estamos presentando una imagen que en vez de salvar un alma, pierde el alma. ¿Sí? Porque alguien que vea un comportamiento erróneo, ¿verdad? De lo que debería de ser un cristiano, y va a decir, no, si es así ser cristiano, yo mejor me quedo como soy, porque no veo la diferencia. Es como si te nombraran a ser presidente, ¿verdad? Hermano Juan, ¿te puedo tomar como ejemplo? Es como si te tomaran a ti, Juan, como presidente de la República Dominicana. Amén. Y tú sigues haciendo reparación de carro y el país cayendo en pedazos. ¿Y dónde está el presidente? No, está reparando carro por ahí. Pues no es presidente, es mecánico. Porque de que tú dejes tu
tu posición como mecánico, para ser presidente tienes que actuar como presidente y llevar las cosas como presidente. Entonces tienes que desocuparte de muchas cosas que antes ocupaban tu tiempo para actuar en tu rol de presidente. Lo mismo sucede cuando éramos humanos carnales, actuábamos de acuerdo a lo que éramos. Pero cuando ya hemos sido redimidos y hemos recibido esa nueva vida en Cristo Jesús, ya tenemos que dejar los viejos rudimentos del tiempo pasado y empezar a vivir lo nuevo. Amén. Para determinar realmente que lo que yo soy ahora lo soy en Cristo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué ventaja tengo con eso? Tú no tienes ninguna ventaja inmediata de tus anhelos personales, pero Dios va a tener cuidado de ti por cuanto eres una pieza importante en su reino. Eso es lo que va a suceder contigo, tú no lo vas a entender porque lo vas a recibir como una vida normal. Todas las puertas me abren, soy bendecido en todo lo que hago. De pronto va a pensar que es tu talento, es tu inteligencia, sin entender de que por cuanto tú eres una pieza importante en el reino de Dios, un hijo de Dios es coheredero con Cristo Jesús, por lo tanto recibe todos los beneficios de un reino. ¿Sí? Entonces, como vienen, parecieran naturalmente, pero vienen por manifestaciones espirituales. ¿Verdad? Naturalmente no es espiritual, viene de lo alto. Amén. Porque Dios entonces tiene cuidado de ti por cuanto tú tienes cuidado de sus asuntos. Mientras nosotros tomamos cuidado de nuestros propios asuntos, estamos diciendo a Dios, yo puedo solo. Déjame atender mi cosa, después yo atenderé las cosas, Señor. Hay personas que dicen, no, todavía no me quiero comprometer con Dios, yo tengo muchas cositas que resolver ahí. Puedo echar un cuento. Lastimosamente el cuento fue un dominicano, me perdonan los dominicanos. ¿Verdad? Eran 3 hombres, un americano, un italiano y un dominicano. ¿Puedo echar un cuento? ¿Verdad? Entonces, el italiano tenía una pizzería y la pizzería iba en quiebra y todo eso, y Jesús se le manifestó y le dije, te voy a ayudar, y Jesús hizo un milagro y restauró, el negocio empezó a prosperar y todo eso. Y el americano tenía una situación de enfermedad y el Señor vino y lo sanó, y cuando llegó al dominicano, que había sufrido un accidente en el trabajo y tenía el pie enyesado, ¿verdad? Y estaba caminando con muletas. Y el Señor vino y dije, déjame sanarte la pierna. Y dice, tantito, Señor, yo tengo una demandita por ahí. No, porque yo recibí el cuento así mismo. Tantito, Señor, yo tengo una demandita. Después que gane entonces nosotros queremos ganar primero nuestra demanda, ¿verdad? Antes de decirle al Señor, ahora me entrego a ti. No, entrégate a ti ahora al Señor completamente. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero hemos tenido tanta la agilidad de manejar nuestros asuntos a nuestros antojos y como queremos, y sabemos, mira, si yo lo hago así va a funcionar así, y nos olvidamos que tenemos que estar completamente confiados en lo que Dios puede hacer, y empezamos nuestras propias estrategias, y por el momento de calcular y nos olvidamos de Dios, y Dios ahí esperando. Tantas cosas que yo tengo para darte, pero estás empeñado y afanado. ¿No has visto que Marta ha escogido la mejor parte? María, perdón, ha escogido la mejor parte. Y Marta, afanada y turbada, ¿verdad?
Eso es lo que decía el Señor en ese momento. Hay una mejor parte para nosotros. Y hay una parte que es la parte que Marta había escogido, que muchos de nosotros lo escogemos también y no nos damos cuenta. ¿Verdad? Cuando Dios está dispuesto a hacer todas las cosas por cuento, tú eres una pieza importante en su reino. Está haciendo lo que te ha sido asignado. Fuiste redimido, fuiste comprado a precio de sangre, ahora tienes un Señor. Entonces, si tú le dices Señor, tienes que hacer lo que dice el Señor. Entonces Jesús dice, ¿por qué me dice el Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Sí? Entonces, si tenemos un Señor, es necesario que hagamos lo que el Señor de nuestra vida diga. El Señor nunca nos va a entregar una tarea o una carga, no, una misión sin darnos las herramientas que necesitamos. Amén. Entonces, en nuestra nueva naturaleza es Cristo en nosotros. Él es que manda. Él es que reina sobre nuestros corazones. Él es que reina aún en nuestra mente y en todo nuestro ser. Él reina. Él es Rey de reyes, Señor de señores, ¿verdad? Entonces tenemos que cederle al lugar al Señor. Cuando nosotros vamos a un lugar desconocido, yo sé que algún día la iglesia va a ir a Israel, ¿verdad? Pero cuando lleguemos a Israel, nadie va a poder decir, no, yo voy solo, porque por ahí te pierdes. Vamos a tener que sujetarnos a un guía, porque no sabemos a dónde nos vamos. Entonces, cuando el Señor viene a nuestra vida, es para guiarnos de la mejor manera que Él sabe, pero que nosotros no sabemos. Amén. Entonces, cuando nos entregamos con esa fe y esa confianza de que el Señor me va a llevar al lugar donde fluye leche y miel, me va a llevar a lugares donde hay agua, ¿verdad? Como el buen pastor. Nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Verdad? Cuando nos entregamos en el Señor y dejamos que Él sea el Señor de nuestra vida y que Él sea nuestro pastor, entonces todas esas cosas van a acontecer. Pero ¿hasta dónde nosotros le decimos sí, Señor? O le decimos como aquel que sufrió el accidente, tantito, Señor, tantito, tengo una demanda. ¿Sí? El bautismo es un acuerdo por voluntad propia con Dios acerca de los efectos de la muerte de su Hijo. Nosotros, de buena gana, alegremente y con gozo, nos asociamos con la obra redentora del Calvario. Ahora, alguna persona preguntaría, ¿por qué por inmersión total? Porque nosotros que nacimos en una religión muy conocida, conocíamos una cosita de agua así, ¿verdad? Y eso para nosotros era satisfactorio y lo peleábamos con fe, ¿verdad? Pero la palabra de Dios enseña que el mismo Señor Jesucristo fue sumergido, ¿verdad? Y Él vino a ser ejemplo por todos nosotros. Él vino a mostrarnos, a alumbrar nuestro entendimiento, a abrir nuestros ojos y nuestro conocimiento para que conozcamos la verdad. Él es la verdad, yo soy la verdad, dice Él. Amén. De manera que a través de Él no seamos más engañados. Si Él es la verdad, entonces yo tengo que tener mis ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, ¿por qué por inmersión total? La palabra griega para bautismo
es baptizo, que significa bañar o sumergir. La palabra se usaba para describir la inmersión total de un trapo en tinte. Amén. Juan el Bautista bautizaba en el río Enón porque había muchas aguas ahí, lo cual indicaba inmersión total. Juan 3:23. Juan 3:23. Esta pantalla está fuera de conexión. Está prendida, pero está fuera de conexión. Está fuera de... Juan 3:23 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Amén. ¿Había ahí cuánta? Una cuchara de agua, muchas aguas. Amén. Entonces era necesario que hubiera suficiente agua para sumergir. Amén. Entonces, la razón principal es que solamente la inmersión total puede simbolizar propiamente el entierro, o sea, el despojo, o es decir, una tumba acuosa. Amén. Si vamos al libro de Romanos en el capítulo 6, versículo 4, podemos alcanzar mayor entendimiento. Romanos 6, 4. Hermano Aponte, hace mucho que no lees. Te voy a sacar ahora de las vacaciones. 6:4. Porque somos Sepultados. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Entonces, si es una vida nueva, ¿qué hace nuestro pasado en la vida nueva? ¿O quién puede acusarnos de nuestra vida pasada cuando ya andamos en vida nueva? ¿Verdad? Porque tener una vida nueva quiere decir todas las cosas viejas pasaron. Pasar quiere decir dio por olvido, ya pasó, ya no existe, ya se borró. Ahora andamos en vida nueva. Pero es importante que nosotros podamos ser buen representante de esta vida nueva, para no ser piedra de tropiezo. ¿Sabe lo que dice la palabra acerca de la piedra de tropiezo? ¿Qué dice? Diga, ay. Diga, ay. Ay. Nosotros no podemos ser piedra de tropiezo. A veces puede ser muy difícil, porque hay cosas de nosotros que tenemos que hasta dar por pérdida para no ser piedra de tropiezo. Hay cosas de las cuales tenemos derecho de reclamar y no reclamamos para no ser piedra de tropiezo. Entonces ese comportamiento, ¿sabe lo que van a decir la persona? Ahora estoy confundido entre esas dos palabras, menso, manso, menso. Van a decir, no, ese es menso. Menso, no, va a decir que es menso, no, ese es menso, mira. Pero es que uno no quiere ponerle tropiezo al amor, a la misericordia y a la gracia de Dios. Entonces ese momento es que la persona dice, mira qué menso, mira cómo se deja engañar. No. Déjame decirte que mientras tú vives a Cristo, nadie te va a engañar. La persona se va a engañar a sí mismo.
Las personas se van a engañar a sí mismo. Porque lo que tú estás haciendo, tú sabes que es un sacrificio de amor, pero él no lo sabe. Amén. Él no lo sabe. Está haciendo ese sacrificio de amor para ver si de alguna forma él también puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, en ese momento uno aprende a perder para que un alma sea ganado. Entonces, la gente que no entiende va a decir, mira qué menso, mira ese menso. Menso, ¿sí? Tonto. Mira cómo, ¿verdad? Pero no entienden que es que yo no quiero ponerle tropiezo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo prefiero perder, pero no van a ver en mí otro comportamiento que si no es el de Cristo. Gloria a Dios. Entonces uno dice, ay, pero pastor, yo tan duro que he trabajado para dejar perder mi cosa así. Entonces Cristo te pudiera venir al lado de lo que tú estás perdiendo y decir, yo di mi vida. Compara lo que tú tienes con mi vida y con mi sufrimiento a ver si tú has perdido algo. ¿Ah? Entonces uno diría, pues todavía tengo mi vida, pues lo que estoy perdiendo el Señor me lo va a recuperar. Él te lo va a reponer. Porque el Señor sabe y sabe que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para darle gloria a su nombre. ¿Sí? Él lo sabe. Y no se va a quedar con nada tuyo. Eso se llama sacrificio de amor. Porque ya no está actuando tú, está dejando que el Cristo que está en ti actúe. Si Él pudo dar su vida y sufrir tanto en la cruz por nosotros, entonces, ¿qué más? Perder un objeto tal vez material o monetario por amor a un alma por el cual Cristo murió. ¿Mm? Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Pastor, eso es tan real que a veces hacemos cosas sin pensar que estamos haciendo cosas que el Señor le agradan y que uno no espera nada a cambio. Pero el Señor se lo recompensa de una manera que le hace saber a uno, mira, porque tú tienes que ser siempre así. Amén. Y no tienes que hacerlo, ninguno de nosotros tenemos que hacerlo porque esperamos de que el Señor nos va a pagar de nuevo. Tenemos que ser movidos a misericordia y a compasión. Porque es lo que habita en nosotros, es un nuevo sentir, es un nuevo ser en nosotros. El ser es el Cristo vivo en nosotros. Entonces, el sentir de Él tiene que ser nuestro sentir. Entonces, cuando vemos una situación, somos movidos a misericordia y a compasión. Y actuamos como Cristo hubiese actuado. Amén. Yo quiero escuchar un mejor amén de ahí. Amén. Entonces, la razón principal es que solamente la inmersión total puede simbolizar propiamente el entierro, es decir, una tumba aquosa. Colosenses 2:12. Hermana Jocelyn. Sepultados con él en el bautismo, en cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Que le levantó de los muertos.
Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Nos sepultamos con Él y resucitamos con Él. Amén. Y fíjate lo que dice el 13. Dice, si a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos de los pecados. Todos los pecados. Entonces, si tus pecados son perdonados, no permita que nadie venga a decirte, ¿te acuerdas lo que tú hiciste? Dile, yo fui a ver si me acordaba, y encontré que la sangre de Cristo lo borró todo. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué una persona debería ser bautizada en agua? Es un mandamiento de Jesús, 28:19, Mateo 28:19. ¿Puedo pedirle a nuestra invitada que lo lea, por favor? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Algo que tenemos que tomar en cuenta ahí. Dice, id y haced discípulos. Imagínate que yo voy y hago discípulos y todos los que me siguen son bebés recién nacidos de 2-3 meses para que ellos sean mis discípulos y después tengo que bautizarlos. ¿En qué momento? ¿Ah? ¿En qué momento? Porque para ser discípulo tengo que enseñarle la palabra, lo que dice la palabra, tienen que aprender en lo que es la nueva vida. Entonces, para que pueda yo bautizarlo y para que pueda recibir la nueva vida. ¿Sí? Por favor. Yo tengo, muchas gracias. Entonces, nosotros tenemos una tarea. Una tarea es que lo que hemos recibido ciertamente es un tesoro. Pero no un tesoro para que nosotros lo atesoremos y lo guardamos. Es un tesoro para que nosotros podamos compartirlo con los demás. Para que vengan al conocimiento de la verdad, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, su Señor y su Salvador. Para que pueda recibir vida nueva. Porque debemos de asegurarnos, mis amados hermanos, que todos los seres que nos rodea, como familia, amigos, compañeros de trabajo, pueda tener una esperanza de vida eterna. Amén. De manera que cuando partan de este mundo, puedan entrar en la vida eterna con Cristo, con su Redentor. Amén. Entonces, lo que tú conoces, no lo uses de forma para que la gente vea que tú tienes conocimiento. Úsalo para que las vidas sean transformadas. Amén. Es muy importante saber el poder que tiene la palabra de Dios. Es una espada de dos filos que penetra el alma hasta el tuétano y discierne los pensamientos. Amén. Entonces esa palabra cuando es lanzada, tiene que ser lanzada con propósito, con interés de salvación, con interés de vida eterna a aquel que lo oye. Porque yo podría citar toda la palabra de Dios, aunque no pretendo saberla toda, pero toda la que yo me sé, yo pudiera aceptarlo como un gran orador, ¿verdad?
y para que exponer mi gran conocimiento de la palabra y sin causar ningún efecto. La palabra tiene que tener propósito de cumplimiento por lo que ha sido enviado. Amén. Entonces nosotros, diga, yo soy una palabra ambulante para transformar vidas de los que lo oyen. Amén. Ese tiene que ser el interés de llevar la palabra en nuestros labios. Es la señal de una buena conciencia hacia Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, 21, hermana Mari. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Lo puede leer otra vez, por favor? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén. Yo no te escuché leer porque me estaba bajando algo del cielo en ese momento. A ver si me puedo recordar ahora. Y es muy importante lo que acaba de bajar. Señor, vuélvelo, por favor. Yo no soy multitasking. Y a ver, vuelve. Para que el Señor permita que vuelva. Yo me fui en el espíritu mientras estaba leyendo, perdóname, hermano. Por eso te pedí que volviera a leer. Ah, ya volvió. Gracias, Señor. Primera de Corintios 13. 13. Yo sé que a ustedes le aman ese capítulo, pero voy a traer una ilustración acerca de aquellas personas que se saben la palabra y lo usan inadecuadamente. ¿Sí? Y eso se encuentra en el primer versículo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿sabe lo que hago? Yo causo molestia. No estoy edificando, estoy causando una molestia. Entonces, nosotros cuando hablamos tenemos que hablar con propósito. Amén. Cuando dice que viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, es algo insoportable. Es algo que molesta. Porque no estamos hablando con propósito. ¿Verdad? Porque es como yo le decía ahorita, si nosotros usamos la palabra, tiene que ser movido a compasión y misericordia, porque estamos viendo una situación de vida eterna que se está perdiendo. Entonces, ahora es tiempo de que yo saque la espada, ¿verdad? Para hacer el trabajo que el Señor me mandó a hacer. Porque es muy importante, mis amados hermanos, que entendamos lo que Dios nos ha entregado, lo que nos ha encargado. Amén. ¿Por qué? Porque si lo que yo quiero hacer es exponer mi gran conocimiento y empiezo a hablar palabras bíblicas y dice que si no lo hago con el propósito correcto, si no hay amor en lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo es causar molestia. Entonces nosotros tenemos que hablar con propósito. Estés poniendo el anhelo de esa persona, el deseo que tienes con Dios, lo que quiere llegar. $200 de multa.
Es que era un comentario rápido. Pero está exponiendo el anhelo de esa persona, el deseo oculto de esa persona, lo que quiere llegar a alcanzar esa persona, pero no con el amor que el Señor le ha puesto como un propósito a resolver en ese momento. Amén, amén. Hermano Antonio. Sí, yo soy una persona que continuamente cito la palabra de Dios. Y yo tengo una batalla, porque la gente siempre piensa que porque uno conoce textos bíblicos y los presenta, piensa que uno lo hace porque tiene mucho conocimiento. Pero no crea que yo lo estoy diciendo por ti, hermano. Sí, por eso quiero exponer este punto muy importante. En la experiencia que uno tiene en los años del Señor Jesucristo, la única forma de yo edificarme es a través de la palabra de Dios, Amén. no de lo que las personas bla, 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 bla. Sí, pero no te sientas culpable, por favor. No te Solamente sientas culpable. Que solamente no, a través de de la palabra verdad, de Dios es que yo me he edificado. Por eso me siento realizado cuando el Señor me da esa no capacidad. tienes que justificarte, Cuando hermano. el Señor me da esa lo capacidad de estoy citar un diciendo texto por bíblico. ti. Porque en De verdad realidad- no lo estoy en diciendo realidad por es ti. una El batalla Señor lo continua. sabe. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. El Señor conoce tu corazón. Conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y de verdad no hago alusión a tu manifestación. Al contrario, me gusta y me edifico cuando tú traes una palabra porque lo traes con propósito. ¿Verdad? El propósito de poder edificar los unos a los otros. Y eso es un propósito. Gloria a Dios. Amén. Me gustaría añadir también, esta mañana Dios me permite levantarme como a las 4 de la mañana, y me voy a la sala, me postro y empiezo a hablar con Él. A muchos nos pasa, me imagino, que esos primeros minutos y un ratito es como una batalla. Pero llegué al punto y el hermano Antonio llegó en la oración. Y yo le estoy pidiendo a Dios, porque me agrada que cuando hay estudios bíblicos, hay comentarios, Él siempre tiene Un aporte. un versículo que conecta con eso. Amén. Y yo decía, Señor, ¿por qué es que yo no puedo retener? Si tú me diste un cerebro bueno a mí, ¿por qué Antonio lo puede retener y yo no? Entonces yo entiendo que eso tiene que ser los resultados de mucha profundidad en la palabra, escudriñando la palabra. Entonces el Señor me dice, siervo, escudriña mi palabra y tú también lo vas a captar. Entonces yo anhelo tener eso porque te encuentras con situaciones que la persona hace un comentario, pero tú tienes la palabra apropiada, el versículo, y el Señor, necesito el libro, el versículo y el aconsentimiento de lo que pasó en esa historia. Amén. Y yo lo estoy pidiendo. Pues sigan orando para que Dios me lo desee. Amén, él lo va a hacer. Es el anhelo de tu corazón. Eso es pedirle lo que Salomón le pidió al Señor. Dame sabiduría. Y dice la palabra, pídeselo a Dios y Él lo dará en abundancia y sin reproche. Amén. Y sin reproche. Entonces, seguimos. Porque Jesús mismo fue bautizado, según Mateo 3, del 13 a 17. Puede leerlo, hermano, por favor. Mateo 3, 13 a 17. ¿A qué edad Entonces- Jesús se bautizó? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Amén. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús se bautizó? Pero acabo de leerla. Para que se cumpliese toda justicia. ¿Verdad? Primeramente, Él tenía que ser justo para que nosotros también alcancemos justicia. Él no necesitaba ser bautizado, pero Él lo hizo porque Él era necesario ser un ejemplo para nosotros. El buen líder lidera por medio de su propio ejemplo. La persona que es bossy
¿Cómo se dice bossy en español? Mandón, ¿verdad? No da ejemplo, pero reclama que se haga la cosa como él mismo no lo está haciendo. Pero el buen líder, primeramente, da ejemplo y después le dice, como dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Amén. Eso es liderar. Ser cabeza no es ser cabezón. Ser cabeza es el ejemplo. Amén. Aleluya. Es una forma de circuncisión, según Colosenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Hermana Luz. 11 y 12. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En él también fuiste circuncisado con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea que el bautismo también es una forma que se podría interpretar como una circuncisión. Amén. Porque estamos echando de nosotros el cuerpo pecaminoso, el cuerpo carnal pecaminoso. Amén. Era una doctrina fundamental en la iglesia primitiva. Hechos 2:41. Hermano Juan Gómez. Hechos 2:41. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. ¿Qué fue lo que lo llevó al bautismo? ¿Qué fue lo que lo llevó al bautismo? La palabra recibida. Hay una diferencia entre palabra escuchada y palabra recibida. Yo puedo escuchar a Vilma a la puerta de mi casa. Puedo escuchar, está Vilma en la casa, en la puerta de mi casa. Pero de escuchar que está en la puerta de mi casa a recibirla son dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Me hice entender? Porque cuando nosotros escuchamos, solamente se manifiesta que lo hemos recibido cuando lo ponemos en práctica. Porque cuando tú recibes una persona en tu casa, empieza a practicar con esa persona, porque ya ha sido recibida. Pero mientras sabes que está allí, no pasa nada. La persona en la puerta, si es una persona que tú debes, no le va a abrir. Sí. Pero con tan pronto que recibe, entonces tenemos que entender eso. Yo puedo escuchar una palabra, pero la palabra no causa ningún efecto en mí hasta que no sea recibida. Amén. Porque si lo escucho y no lo hago, solamente lo escuché. ¿Sí? Pero si yo lo escucho y lo hago, está empezando entonces una transformación de vida. Porque ya estoy haciendo la cosa no por mi propio entendimiento, sino ya porque la palabra está guiando mi vida ya para hacer la cosa como dice la palabra. Y no es una palabra sencilla, así por ser palabra escrita.
Eso es Dios plasmado en un libro. Entonces, cuando yo me sujeto y empiezo a hacer las cosas conforme a la palabra, estoy literalmente dejando que la manifestación de Dios se haga en mí. Amén. Porque Dios no quiere estar fuera de ti. Él quiere habitar en ti. Amén. Pero podemos tenerlo a la puerta y Él toca y espera que alguien abre. Si tú abres, Él entrará a ti, cenará contigo y también te echará cuentos. No. Pero eso es lo que va a suceder. Porque Él quiere estar contigo, no quiere estar en la puerta. Pero para que Él esté contigo, tiene que darle lugar primeramente a la obediencia de la palabra. ¿Cuánto quieren que Dios camine con Él? Yo quiero que Dios camine conmigo. Pero no lo deje en la puerta. Deja que Él entre. Deja que Él entre y habite allí en tu corazón. Te aseguro que va a estar contigo donde quiera que tú vayas. ¿Y sabes lo maravilloso de esto? Dice la palabra que Él, no yo, Él te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Ese es nuestro Dios. Entonces, cuando una persona no puede experimentar esas cosas es porque todavía no se ha sujetado. No se ha sujetado a la palabra, tiene lucha. Ay, ¿cómo yo voy a dejar ese temperamento que yo tengo para...? No. Después me pierden el respeto, después... No. Enséñale a la gente que tenga respeto a Dios. Mira, yo conozco madres, perdóname las madres, y padres también, para salir aquí vivo. ¿Verdad? Que quieren tener el control de la vida de sus hijos. Y no entienden que un día el hijo va a crecer. Y aun cuando el hijo crece, quieren seguir teniendo el control. ¿Verdad? Y eso no siempre va a ser así. Lo mejor que uno debe de hacer es llevar al hijo a que tenga temor de Dios. Porque nadie jamás podrá ser más grande que Dios. Pero el hijo, después que sale de la universidad o se haga un profesional o lo que sea, ya siente que ni el rey es su papá, ni que el presidente es su primo. ¿Verdad? Porque se sienten grandes. Ya han alcanzado madurez y trabajan, pero hay alguien que ellos nunca van a poder ser más grande que ellos. Es a Dios. Amén. Enseñemos a nuestros hijos a tener temor de Dios. Amén. ¿Yo iba a decir algo? Yo vi una mano levantada. Hechos, capítulo 10, 47 y 48. ¿Se acuerda un día? Yo le dije, yo sé que esa palabra causó impacto y también causó otra cosa que yo no sé cómo se llama. Y eso yo lo dije por alguien que vino aquí y predicó aquí y todo eso. Y ese hombre me impresionó de la manera en cómo manejaba la palabra de Dios. Me impresionó. Pero lo que me sacó de
de la nube, ¿verdad? Fue el testimonio. Entonces, desde ese día yo dije, nunca jamás me va a impresionar alguien que pueda tener el conocimiento completo de la palabra. A mí me va a impresionar alguien que vive la palabra. Alguien que vive. Y mira, mis amados hermanos, el día que nosotros decidamos vivir la palabra, créame y espéralo, que mucha gente no te van a entender. Hasta que la gente no te diga loco. Tienes que llevar a un estado donde la gente dice, está loco. Hermana Gisela. Pastor, en referencia a lo que usted dice, yo quería enfatizar en eso de que cuando nosotros estábamos en el mundo, muchas veces caminamos para empatizar con el mundo, pero ahora mismo, usted sabe que yo por lo menos, o sea, yo ya tengo claro, y eso es lo que le decía el otro día a una amiga, porque ella me dice, no, que esto, o sea, la opinión del... Entonces le digo yo, a ti que te importe la opinión de que el Señor opina de ti. Amén. Le digo, y empatiza con Él, no con nadie más. Y entonces ese tiene que ser nuestro sentir en todo momento, porque la cuestión es de que, pues, el mundo camina de esa manera, queriendo empatizar por, usted sabe, por muchas cosas, o porque habla bonito, o por lo que sea, ¿me entiende? Pero no es eso, sino que sea el Espíritu Santo, como usted decía, poniendo palabra para poder pregonar el Evangelio. Amén, amén. De verdad que... Y se van a sorprender, mis amados hermanos. Mira, tenemos que llegar a un estado, cuando vivimos la palabra de Dios, que la gente hasta se enemiste de nosotros, nos rechacen. Tienen que llegar a un estado donde la gente se burlen de ti. Tienen que llegar a un estado donde hasta te quieran matar. ¿No lo pueden creer? Porque cuando tú vienes a hacer luz, Él les molesta a las tinieblas. Micrófono para acá. Cuando tú eres luz, no es la hermana Luz, cuando tú eres luz, cuando tú eres luz, tú molestas a las tinieblas y la tiniebla te quiere apagar. Hermana. Sí, pastor, referente a lo que usted dijo, hoy día yo tuve una conversación con una de mis hermanas que es cristiana y la otra es testigo de Jehová. Entonces la testigo de Jehová habló conmigo ayer y decía, es que ustedes dejen de diezmar, dejen de estar en la iglesia 24/7, dice. Esa plata que van a diezmar es para mis papás, la iglesia. Dice, ¿para qué mantienen leyendo la palabra? Ya, ir a hacer lo que Dios dice. Entonces ellos dicen, ustedes están locas. Ustedes dejan a sus hogares, ustedes dejan todo, dejan las fiestas, las reuniones familiares por estar metidos en la iglesia. Entonces yo me quedé callada. Porque yo No te quedas callada, diga gloria a Dios. Entonces yo me quedé así, yo le dije, yo no voy a entrar en dilema, le dije, pero la palabra de Dios dice eso. Solamente le dije eso, nada más. Pero ella estaba enojada por eso. Sí, yo sé. Y nos dijo locas. Así que estoy bien. Estás bien. Aleluya. A veces no queremos que nos digan locas o locos. A veces no queremos eso. A veces no queremos que las amistades que tenemos nos pongan aparte por cuanto nos hemos convertido en algo que ellos no entienden. ¿Verdad? A veces, no aquí, gracias a Dios, a veces ni siquiera queremos decir a nuestra familia que me convertí al cristianismo para no perder la herencia. Hay muchas razones que la gente, pero mira, cuando uno entiende lo glorioso de estar en Cristo, no solamente lo canta, sino que lo grita, se lo grita al mundo. Porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Amén. Y sabe, algunos de nosotros hemos negado a Cristo en algún momento.
¿Yo solo? Con nuestras acciones, con el compartir con personas que no podemos compartir y decirle yo no puedo porque yo soy de Cristo. ¿Cuánto hemos negado a Cristo? ¿Verdad? Vámonos allí. No, no puedo porque pertenezco a Cristo. Ya yo tengo un Señor. Ya yo tengo un Rey a quien yo tengo que obedecer. Pero para no quedarle mal a la gente, ya me negaste tantito. Después yo vuelvo. Nosotros negamos a Cristo cuando damos cierta preferencia a otra cosa. Diga, ay. Yo conozco a cristianos que todavía se sienta a tomar su licorcito. Yo tengo una pregunta, quizás no venga con esto, pero ¿qué se le dice a una persona tan necia como son los testigos de Jehová que están ahí? Dios lo bendiga. Pero ¿qué tanto los sábados? Diga, el Señor te bendiga. Pero déjenos entrar y explicamos la Biblia. No, por favor. Dile que tú asistes a una iglesia y que ahí te están enseñando. Dame decirte el problema con los testigos de Jehová. Entran a tu casa y empiezan a hablarte de Cristo. Y después, poco a poco, te van llevando a negarlo. Pero ellos dicen que yo voy a ser una de las 150. 144,000. Mira, si tú vas a la Biblia y buscas lo que es los 144,000, está hablando de 12,000 de cada tribu de Israel. Y si haces el cálculo, si tú lees todo el contexto de la palabra, está hablando de un pueblo de Israel, donde van a sacar 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Y son 12 tribus, haga el cálculo. Son 12 tribus, 12,000 de cada tribu. Haga el cálculo. 144,000. De ese pueblo está hablando Dios. Amén. Entonces, sí. Yo estoy evangelizando a una, por teléfono, siempre me salen así. Y es una pareja, ellos son cristianos, pero ellos viven con su papá, o sea, el suegro de él viene a ser. Y él es católico. ¿Son casados? Ellos son casados, cristianos, evangélicos, pero el papá de ella, me parece que sí, de ella, es católico. Entonces ellos van a su clase y todo, como nosotros venimos acá a la iglesia, pero el papá ahora lleva a sus hermanos católicos a la casa que viene a ser de Él lleva a sus hermanos católicos a su casa. Entonces ella me dice, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Dile a ella que deje de ser desobediente. O sea, porque tiene que dejar a padre y a madre para unirse a su esposo y ser una sola carne. No, y el esposo también dice, pero ¿cómo le vamos a decir a tu papá que no? Entonces tienen a ¿El la papá Virgen, vive en la casa de ella? De ellos dos. Ah, no ellos en la casa del papá. No. O sea, el papá vive en la casa de esta pareja, pero el esposo de ella dice, yo no quiero tener problemas con tu papá. No, entonces, no va a tener problemas. Y viene entonces que tienen a la Virgen y hacen su rezo y todo eso. Lo que ella tiene que llenarse de la palabra de Dios. Y decir, él le tiene que decir no. No tiene que decir no. Ella tiene que ser sabia. Ella tiene que tomar la palabra, la Biblia. Y decir, ¿puedo participar en su reunión hoy? Yo quiero llevar la palabra. ¿Sí? Y empieza a decirle la verdad, bíblicamente. Empieza a decir lo que dice la palabra, a enseñarle el plan de salvación. Todo eso, la semilla que se siembra, un día va a dar fruto, aunque sea 2 almas de entre los amigos que se salva, valió la pena.
echarlo fuera no es la solución. Claro, porque ella dice, yo no quiero que estén aquí prendiéndole velas a la Virgen y no sé qué. Sí, O sea, pero ella eso, no quiere eso es obra eso. muerta. Esas obras no tienen ningún valor Sí. espiritual, ninguno, ¿verdad? El único valor que tiene esa obra es el corazón de aquel que lo está haciendo. Pero si tú conviertes ese corazón, esa obra muere. Amén. Entonces, es lo que tú tienes que decirle. Dile a ella que tome la palabra, la espada, ¿verdad? Y empieza a sembrar la semilla en los corazones. En algún momento va a dar fruto, al 30, al 60, al 100 por uno, pero va a dar fruto. Amén. Entonces, me falta poquito. El bautismo en agua simboliza lavamiento o limpieza. Hechos 22:16. Hechos 22:16. ¿Quién no ha leído? Hermana Ruperta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Amén. Entonces, esto es solamente un símbolo como de hecho. Somos limpiados por la sangre de Jesús. Apocalipsis 1:5. Pastora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre. Aleluya. Entonces, la otra vez que yo estaba predicando, ¿verdad? Yo les enseñé, ¿verdad? Según el Espíritu me dio que hablase. Yo les enseñé que el que se baña y sale de la ducha no vuelve a ponerse el mismo vestido sucio que tenía el día entero. ¿Mm? No, después que se bañe. Bueno, eso está difícil, es otro capítulo. Pero aquel que tiene la posibilidad de cambiarse la ropa, por favor. Seguramente no se va a poner la misma ropa sucia. ¿O sí? Si tiene otra limpia. Mayormente la persona que no tiene mucha alternativa de cambiar de ropa, se lo lavan. Antes mismo de bañarse, lo lavan y mientras lo tienen secando, se van bañando. No sé, creo yo. Pero siempre hay una forma de que nosotros manejemos las cosas de acuerdo a la situación en que estamos, ¿verdad? Siempre hay una solución. Manejamos la situación como viene. Del cielo nos cae el limón y aprendemos a hacer limonada, aunque nunca habíamos hecho limonada en nuestra vida. Hermano Juan. Amén. Pero ahí es que yo quería llegar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos lavados por la sangre de Jesús, ciertamente nos quitamos la vestidura vieja, que es el hombre viciado y contaminado, y nos revestimos del nuevo, que es el espiritual. Amén. Y nos revestimos de vida nueva. Y empezamos a modelar la vida nueva. ¿Sí? A modelarla. Sí. Primera de Pedro, ¿qué capítulo? Primera de Pedro 3:21.
Sí, exacto. Lo voy a leer en otra versión que es más, para que se pueda entender mejor. Lo voy a leer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, recuerden que ya lo leímos, ustedes lo van a buscar en su Biblia, 3:21. Primera de Pedro. Primera de Pedro. El agua del diluvio. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. A ver si estoy bien acá. No quiero. Sí. Primera de Pedro 3:21. ¿Ya? El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles, oigan esto, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Cristo. Amén. Está más entendible aquí. Gracias, pero lo entiendo mejor ahí. Y, ¿a dónde íbamos? Sí, ya leemos Apocalipsis, ¿verdad? Y somos limpiados por la palabra de Dios. Juan 15:3. Por eso es importante darle lugar a la palabra de Dios en nuestra vida, porque su palabra nos va descontaminando. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de que de toda contaminación, engaño, de todo lo que no es. Amén. Entonces dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. ¿Me permite un poquito de agua, por favor? Sin embargo, nuestro lavamiento o limpieza de pecado se simboliza o es atestiguado en el bautismo en agua. Es una confesión externa de lo que ha pasado en el interior. Expresa nuestra identificación con Jesús. Romanos 6, del 1 al 11, hermano Rubén. Romanos 6, del 1 al 11. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Amén. Hasta el 11. El 11. Oh, papá. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No hay mucha explicación que dar ahí, ¿verdad? Está
Cradítico. Amén. Entonces vamos a correr un poquito, ya se alcanzó el tiempo y vamos a terminar. Punto 3. El bautismo en agua es una confesión múltiple de el cielo, nuestra creencia en la muerte y resurrección de Jesús. 1 Corintios 15, 3 a 4. 1 Corintios 15, 3 a 4. Lo leo yo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, es el punto de lo que es nuestra creencia en la muerte y resurrección de Jesús. La iglesia, que somos parte de ella. El mundo, que hemos terminado con él. Porque dice la palabra, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. El diablo, que hemos terminado con él y nos hemos trasladado al lado de Dios. En el bautismo en agua nos identificamos con la muerte, entierro y resurrección de nuestro Señor Jesús. Vamos a ponerlo de pie y darle gracias a Dios. La próxima semana vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra que cada día, Señor, nos enseña y nos fortalece, Padre Santo. Te pedimos, oh Dios, que podamos ser, Señor, buen uso, Padre Santo, de lo que hemos recibido como enseñanza en el día de hoy, Padre. Glorifícate, Señor, en cada palabra. Glorifícate, Señor, todos los días, Padre Santo, en nuestras vidas, mientras ponemos en práctica las palabras que recibimos. De manera que vayamos transformándonos, Señor, a tu imagen, porque queremos reflejarte a ti, Señor, en este mundo y no reflejarnos a nosotros mismos, porque a ti, Señor, es dada la gloria hoy y por siempre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Voy a invitar al hermano